Nuestro prota Fanping, un chico de 28 años, de repente es elegido para participar en un evento llamado Gaowu, y sin saber cómo ni por qué es llevado al pasado, exactamente su época de adolescente. Cuando abre sus ojos, se encuentra en medio de su clase, rodeado de sus antiguos amigos y compañeros. Una oleada de nostalgia lo invade a recordar esos tiempos que había dejado atrás. No tarda mucho en salir de la escuela y regresar a su casa. En el camino, ve un cartel pegado en la pared con la imagen de un criminal buscado, un hombre con aspecto peligroso. Pero nuestro prota no le da mucha importancia. Su mente obviamente está ocupada con la sorpresa de haber vuelto al pasado. Cuando llega a su casa, una emoción aún más fuerte lo golpea. Ahí está Ginger, su hermana menor, junto a su madre y a su padre. Verlos sanos y juntos nuevamente le llena el corazón de alegría. Sabe que esta es una oportunidad única para cambiar su futuro, para hacer las cosas de una manera diferente. Así que decidido a aprovechar su regreso, durante la cena le dice a su padre que quiere hacer el examen de artes marciales. Este examen es muy importante, ya que en este mundo los artistas marciales son personas poderosas y respetadas. Su padre, aunque algo sorprendido, no dudó en apoyarlo y le entrega un viejo libro para que comience a prepararse. Pero el prota sabe que no solo necesita estudiar, también necesita recursos especiales como unas píldoras energéticas. Básicamente son como los esteroides que utiliza la gente que pelea en la UFC. Los padres de nuestro prota, aunque no tienen mucho dinero, deciden hacer un esfuerzo para comprarle esas píldoras. Al día siguiente en la escuela, el profesor anuncia que nuestro prota se ha inscrito en el examen de artes marciales. Algunos compañeros se ríen y comentan que es una pérdida de dinero. En su opinión, solo los niños ricos o aquellos con talento nato tienen una oportunidad real, pero nuestro prota no deja que la opinión de los demás le afecte. Poco después, el profesor menciona que una celebridad de artes marciales llamada Wang visitará la escuela para dar una charla. Todos en clase se emocionan y, para sorpresa de nuestro prota, a él y a su grupo les encargan la tarea de buscar a Wang y traerlo a la escuela. Así que aprovecha esta oportunidad única para conocer a alguien poderoso en persona. Y esa misma noche, cuando está en su casa, recibe las píldoras especiales que sus padres compraron con mucho esfuerzo. Sabe que todos los aspirantes a artes marciales las usan para fortalecer su cuerpo, así que sin dudarlo las toma. Pero de repente su visión se vuelve borrosa y es transportado a un mundo alterno. Frente a él aparece una pantalla flotante con números. Confuso observa la pantalla y se da cuenta que las píldoras que tomó se transformaron en puntos, los cuales puede gastar para mejorar sus habilidades. Con cuidado prueba a usar algunos puntos y nota que su fuerza aumenta de inmediato. Emocionado, decide gastar 10.000 puntos para mejorar un décimo de su nivel. Así que nuestro prota se da cuenta que tiene en sus manos algo que nadie más posee y decide llamar a esto su sistema de subida de nivel. Sin embargo, su rápido crecimiento no pasa desapercibido. Varias personas sensibles al ki, la energía interna de un artista marcial, entre ellos está el criminal de cabello largo que vio en el cartel, pero también Wang. Si quieres ser más inteligente que nuestro prota, Eva que está aquí para ayudarte. Con ellos puedes aprender técnicas avanzadas para diseñar tu propio videojuego, crear páginas web, mejorar tus técnicas de dibujo o simplemente aprender algo nuevo para convertirte en un profesional. Es una de las mejores escuelas internacionales que ofrece cursos online de muchísimos temas. Y hoy te puedes inscribir con un 55% de descuento con el código SAMAD55. Sus certificados tienen una validez internacional y podrás hacer proyectos con grandes marcas como Gerber y Crunch. Y si estás buscando trabajo, la EVAC tiene una garantía de empleo en algunos cursos de México, donde serás orientado y totalmente preparado para conseguir empleo. Y si no lo logras, te reembolsan tu dinero. Puedes aprender cualquier tema o disciplinas de la mano de profesores con mucha experiencia. Así que si todo te parece perfecto, aprovecha la beca válida para cualquier curso. El link lo encontrarás tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y gracias a la EVAC por hacerme embajador. Los siguientes días transcurren con relativa normalidad. Finalmente llega el momento que nuestro prota y su grupo deben ir a buscar a Wang. Al verlo, el maestro de artes marciales lo observa con interés y menciona que su nivel es comparable al mejor de su generación. Esta afirmación sorprende a todos sus amigos. Y después de esto, Wang da su charla en la escuela sin problemas. Pero la misión de nuestro prota no ha terminado. Su familia le ha encargado que hable con su tía sobre un asunto importante. Así que después de la charla, se dirige a su casa. Cuando toca la puerta, le abre un hombre de cabello largo. Nuestro prota no lo reconoce, pero el hombre le dice que su tía se ha mudado y le ha dejado la casa. Nuestro prota pide entrar para revisar algunas cosas y el hombre acepta. Mientras busca, un pensamiento atraviesa la mente de nuestro prota. El hombre de cabello largo le resulta familiar. De pronto, recuerda al cárter de Se Busca. Su corazón se acelera, ya que se trata de él. Finge no haber notado nada y trata de actuar con normalidad. Mientras tanto, piensa rápidamente en qué hacer. Entonces recuerda su conversación con Wang, quien le dijo que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. A escondidas, el prota envía un mensaje a Wang. El criminal, sin embargo, también ha notado algo raro. De repente dice en voz alta que reconoció el ki y sangre del prota, pero el mensaje de auxilio ha sido enviado. Justo cuando el criminal se dispone a actuar, el teléfono de nuestro prota suena. Sin perder un segundo, atiende la llamada y le pide a Wang que venga a ayudar. Medio segundo después, el criminal lo golpea con una velocidad aterradora. Así el prota es derribado antes de poder reaccionar. El caso es que el criminal trata de atacar al prota porque ha informado sobre su ubicación. Sin embargo, justo en ese momento aparece Wang, quien lo vence rápidamente. Wang menciona que ha venido a la ciudad para buscarlo y que no esperaba encontrarlo de esa manera. Después de reducir al criminal, ambos van a rescatar a la tía de Fang. La tía, muy asustada, les cuenta que alquiló un cuarto a ese hombre sin saber que era un delincuente, hasta que vio uno de los carteles con su rostro. Cuando la policía llega, se llevan al criminal esposado y revisan sus pertenencias.
píldoras. Entre sus cosas se encuentra una caja de píldoras que sirven para mejorar las capacidades físicas y de combate. Wang y el prota deciden dividirse las píldoras. Wang toma 3 objetos y le entrega el resto a nuestro prota, aunque le advierte que esas píldoras son de rango 3, mientras que nuestro prota sigue siendo rango 1, y si las usa sin cuidado, podría hacerse un daño brutal. Para evitarlo, Wang le explica cómo usarlas de manera segura. Le dice que estas píldoras ayudan a mejorar el ki y la sangre, además de que algunas sirven para subir de rango. Sin embargo, deben tomarse de manera progresiva y combinarlas con entrenamiento, porque si el cuerpo los adapta bien, el daño podría ser irreparable. Después de esto, Wang le cuenta más detalles sobre el examen de artes marciales y le da algunos consejos para que pueda pasarlo con éxito. Mientras conversan, aparece la hermana del prota, quien se emociona al ver a Wang, ya que por si no lo conté es una gran celebridad en el mundo de las artes marciales. Más tarde, cuando nuestro prota se queda solo, decide probar las píldoras. En ese momento se da cuenta que el sistema le ha otorgado más de 2 millones de puntos para gastar. Con este recurso, nuestro prota obtiene un aumento en su poder. Sin embargo, este incremento es gradual a evitar que su cuerpo explote, debido a la enorme energía acumulada. Cuando regresa a la escuela, nuestro prota habla con sus compañeros sobre el próximo examen de artes marciales. Uno de sus amigos menciona que tiene una máquina para medir la fuerza y le pide a nuestro prota que la use, ya que Wang había insinuado que su nivel de poder era elevado. Fang acepta, y cuando mide su fuerza en casa de su amigo, lo deja sorprendido. Su nivel es de entre 108 y 114 de poder, lo cual es algo increíble. Para ponerlo en perspectiva, su amigo, quien es considerado el mejor de la clase, solo tiene un nivel de 90. Finalmente llega el día del examen. Nuestro prota y su grupo de amigos se dirigen al lugar donde se llevará a cabo. Los instructores les explican que deben entrar en unas cápsulas especiales que miden su poder usando la energía de la sangre y el ki. Cada grupo de estudiantes entra y trata de alcanzar un puntaje superior a 112 para así poder avanzar en la prueba. Uno a uno los compañeros de Fang realizan la prueba. Sin embargo, quien se lleva toda la atención es él. Cuando entra en la cápsula, su nivel de poder supera los 140, dejando a todos impresionados. Una vez que han terminado las pruebas, nuestro prota y su grupo celebran porque han aprobado. Sin embargo, su amigo, el que tenía la máquina de medición, se muestra un poco molesto. Se siente engañado porque Fang había ocultado su verdadero nivel de poder. A pesar de esto, ambos prometen convertirse en rivales cuando ingresen a la Universidad de Wuhan, o Wuhan como se diga. Más tarde, nuestro prota decide llamar a Wang para pedirle ayuda con su entrenamiento. Wang acepta y lo cita en un gimnasio público. Cuando nuestro prota llega al lugar, nota que Wang está cuidando a una niña pequeña. Intrigado le pregunta quién es, y Wang le cuenta que es la hija de su maestro. En ese momento, se muestra un recuerdo del pasado en el que se revela la historia del maestro de Wang. Resulta que el hombre tuvo que sacrificarse para salvar a toda una ciudad de un gran peligro. Como resultado, Wang quedó a cargo de su hija, asumiendo la responsabilidad de protegerla y cuidarla. Volviendo al presente, nuestro prota comienza su entrenamiento con Wang. Durante las prácticas, se da cuenta de que su cuerpo ha mejorado bastante gracias a las píldoras que consumió. Sus movimientos son más rápidos, su resistencia ha aumentado y su control del ki es mucho más preciso. Tras evaluar su desempeño, Wang le da algunos consejos sobre qué facultades debería considerar para su futuro. Además, le recomienda su propia universidad, donde podría aprender mucho más y avanzar más rápido en su camino como artista marcial. Pasan los días y el prota finalmente se prepara para despedirse de su familia. Sabe que debe irse a estudiar y entrar en la universidad, así que toma un tren con destino a su nueva vida. Mientras tanto, Wang con la hija de su maestro, donde vemos que la niña está preocupada por su padre, quien por cierto quedó atrapado en la dimensión debido a su sacrificio. Y para tranquilizarla, Wang le promete que encontrará la manera de salvarlo y traerlo de regreso. El prota finalmente llega a la Universidad de Wuhan. Nada más llegar se encuentra con una puerta gigante de unos 100 metros de altura. Es tan grande que lo hace sentir muy pequeño, casi como si lo estuviera desafiando a entrar. Por un momento se siente intimidado, pero antes de que pueda quedarse paralizado, aparece alguien llamado Ki, quien es un amigo de Wang, quien es un hombre importante con un alto rango. Y al ver al prota, le da un consejo que parece muy simple, pero le dice que no se deje intimidar por una puerta. Es solo eso, una puerta grande. Con esas palabras, el prota se da cuenta de que no puede detenerse por algo tan trivial. Después de todo, su objetivo es mucho más grande que una simple puerta. Dentro de la universidad es un lugar enorme y lleno de gente, y la competencia es feroz. Todos quieren tener una buena posición, y eso se nota cuando un padre intenta usar donaciones para asegurarse de que su hijo reciba un buen lugar en la escuela. Sin embargo, el sistema es claro, no basta con tener dinero, hay que demostrar habilidades. Como su hijo no obtuvo buenos resultados en el examen, le dice que si quiere más ventajas, debe donar mucho más. Esto demuestra que aunque el dinero ayuda, el talento es lo que realmente importa en esta universidad. Por otro lado, el prota tiene mucha mejor suerte. En su división obtuvo la mejor calificación de todas, no solo de este año, sino de toda la historia de la universidad. Es un logro impresionante, tanto que cuando la recepcionista se entera de su puntuación, le da de inmediato una excelente habitación en una de las mejores ubicaciones del campus. Gracias a esto, el prota puede empezar su vida en la universidad con buen pie y sin preocupaciones. Poco después de instalarse, alguien toca la puerta. Se trata de su vecino, el que vive justo enfrente. Su nombre es Fu, un joven simpático y de pelo rubio. Rápidamente se hacen amigos, y Fu le explica que ese mismo día tendrán que ir a un evento especial en el campo de batalla, donde darán un discurso importante. Cuando llega la hora, ambos se dirigen al lugar junto con los demás estudiantes. Una vez ahí, se dan cuenta de que no es un discurso cualquiera, es una especie de bienvenida. Pero en lugar de palabras dulces, le dejan claro que deben esforzarse al máximo, ya que esta universidad no es un lugar común, es donde se forman los guerreros marciales más poderosos. Aquí no basta con estudiar, hay que entrenar duro y ser el mejor en combate. Durante el evento, presentan a los instructores principales de cada disciplina de combate. Son personas impresionantes
fuertes y temibles. Entre ellos están Tang Feng, Ji Roxy, Lu Wingchuan, Yuo, Ixu Jianshu o algo así, ¿vale? Lo siento. También aparece otra maestra, aunque no parece destacar mucho en comparación con los demás. Y para demostrar la importancia del entrenamiento, los profesores activan su aura de ki y sangre. Esta energía especial también pueden hacerla despertar. Esto es una prueba para los estudiantes, ya que ellos también deben activar su propio ki y demostrar su nivel de poder. El prota, como siempre, no decepciona. No solo activa su ki con facilidad, sino que su energía es mucho más fuerte que la de los demás. Rápidamente todos notan que es uno de los pocos estudiantes con una mejora completa en físico, sangre y ki. En otras palabras, es increíblemente fuerte. Sin embargo, no es el único con gran talento. Su amigo Fu también logra soportar la presión de la prueba sin problemas. De hecho, ambos se sienten tan confiados que comienzan a hacer poses exageradas para presumir de lo fácil que es. A lo lejos, Kin observa todo con atención. Se da cuenta de que estos dos chicos son especiales y decide tenerlo en cuenta para el futuro, ya que son demasiado talentosos como para ignorarlos. Justo cuando la prueba está en su punto más alto, el director de la escuela los interrumpe. En cuanto aparece, todos sienten su presencia imponente. Su aura es más fuerte que la de cualquier otra persona en el lugar. Los estudiantes nuevos y antiguos quedan en shock al sentir su poder. Incluso los profesores se inclinan ante él en señal de respeto. El director se presenta diciendo que su nombre es Wu y que ha sido líder de la universidad desde su fundación, hace más de 50 años. Explica que durante todo ese tiempo, la escuela ha formado guerreros que han tenido destinos increíbles y habilidades formidables. Pero luego dice algo aún más importante. Para un artista marcial, lo más crucial es pelear y mejorar sus habilidades. Y aunque la mayoría de los estudiantes solo escuchan la superficie del mensaje, el prota y unos pocos más comprenden su verdadero significado. Tras el discurso del director Wu, uno de los profesores hace un anuncio importante. Pronto iniciará una competencia entre los estudiantes. En ese momento, el prota se da cuenta de que todos los que entraron a la universidad al mismo tiempo que él no son solo compañeros, sino también sus rivales. Cada uno de ellos luchará para sobresalir y mejorar, lo que significa que no puede confiarse. Así que los estudiantes son llevados a otro edificio, donde un profesor llamado Tang Feng les explica cómo funciona. Este edificio tiene 9 niveles en total, pero los estudiantes de nuevo ingreso normalmente solo pueden llegar hasta el piso número 4. Esa debería ser su meta. Mientras el maestro sigue explicando, otros profesores observan todo desde otra sala, monitoreando a los estudiantes. Una vez que los alumnos entran al edificio, la situación se vuelve caótica. Todos comienzan a correr y a empujar, con tal de llegar lo más alto posible. Entre ellos están el prota y Fu, quienes deciden hacer una competencia entre ellos. Ganará obviamente quien llega primero al cuarto piso. De esta manera ambos se desafían y comienzan a subir rápidamente las escaleras. El prota sube sin problemas, superando a varios compañeros sin mucho esfuerzo. Cuando llegan al segundo nivel, ve una escena interesante. Una chica llamada Chen Yunchi está ayudando a otro estudiante, pero en lugar de agradecerle, el chico intenta golpearla. Por suerte, su amiga Zhao Xiaoman interviene rápidamente para defenderla. Juntas continúan su camino con otra chica de pelo rosa. Mientras tanto, Fu avanza como un loco. No le importa quién esté en su camino, simplemente los empuja y sigue adelante. Es evidente que está decidido a ganar esta carrera. Después de un rato, todos llegan a una habitación completamente blanca. El prota observa a su alrededor y se da cuenta de algo que lo decepciona. Esperaba conocer a luchadores de élite, estudiantes prodigios con un nivel impresionante, pero en su opinión, ninguno de los presentes está a la altura de sus expectativas. Entonces empieza a hablar en voz alta sobre un chico que conoce, o sea, Wang. Según el prota, ese joven es un verdadero guerrero en todos los sentidos. Su habilidad y su fuerza son sorprendentes, y por eso esperaba encontrar aquí a personas igual de poderosas. Sin embargo, nadie le parece tan fuerte como él. Los profesores que están monitoreando la situación escuchan lo que dice nuestro prota. Al ver su confianza, deciden organizar un desafío. Anuncian a todos los estudiantes que si logran vencer a nuestro prota, recibirán una gran cantidad de puntos. En cambio, si resiste por más de 20 minutos, también recibirá una recompensa, aunque solo será una décima parte de lo que ganarían sus oponentes. Esta noticia provoca que muchos estudiantes comiencen a planear cómo atacarlo. Mientras tanto, Fu duda. No sabe si unirse a los demás y atacar a Fang o si ayudarlo en la pelea. Después de pensarlo un poco, decide luchar a su lado. El enfrentamiento comienza y los dos logran aguantar bien al principio. Sin embargo, a la mitad del tiempo, Fu es derrotado y queda fuera de combate. Ahora Fang está solo contra todos. A pesar de estar rodeado y en una situación difícil, sigue resistiendo. Pelea con gran habilidad, lo que sorprende a todos los profesores. Intrigados, los maestros empiezan a investigar su pasado. Al investigarlo, se dan cuenta de que se convirtió en luchador hace muy poco tiempo, pero ya tiene una gran cantidad de energía en su cuerpo. Su ki, su sangre y la fuerza en sus huesos son impresionantes para alguien de su nivel. Además, su conocimiento de combate es bastante avanzado. Cuando buscan información sobre su familia, descubren que proviene de un hogar normal, sin antecedentes de luchadores. Esto no es algo imposible, ya que muchos guerreros han salido de familias comunes, pero aún así, les parece extraño que tenga tanta experiencia en la lucha. Después de analizar la situación, los profesores llegan a una conclusión. El motivo de su gran habilidad es Wang. Todo indica que ese estudiante de último año ha influenciado a Fang de alguna manera. De hecho, los profesores reconocen que Wang es un luchador increíble y creen que pronto alcanzará el sexto rango. Bueno, en el mundo de las artes marciales existen 9 rangos conocidos, por lo que llegar al sexto es un logro impresionante. Y mientras los profesores hablan sobre esto, Fang sigue luchando. Cada minuto que pasa demuestra que su resistencia es increíble. Para sorpresa de todos, logra aguantar el desafío hasta el final.
Gracias a su astucia y fuerza, vence a todos sin demasiados problemas. Lo que nadie sabe es que durante la pelea utilizó una de sus píldoras especiales, lo que le dio un aumento de poder justo en el momento necesario. Esa ventaja le permitió superar a sus oponentes y salir victorioso. Cuando la batalla termina, los profesores están completamente sorprendidos. No esperaban que el prota pudiera ganar este desafío con tanta facilidad. Su rendimiento ha sido excepcional y ahora todos lo ven como alguien interesante. Al día siguiente en la escuela se hace un anuncio muy importante. Los estudiantes de primer año deben elegir un tutor que los ayude a mejorar según lo que quieran aprender. Fang Ping escucha con atención y revisa todas las opciones disponibles. Después de pensar un rato, su atención se detiene en el puesto de Wu Woody, la mujer de pelo corto que había visto antes en la presentación junto con el resto de profesores. Wu lo recibe con una mirada firme y le dice que si acepta estar bajo su mentoría, le dará recursos para mejorar. Además, le confiesa que ella también viene de una familia humilde, igual que él, por lo que puede entender mejor sus dificultades. Para demostrar su punto, señala a algunos estudiantes presentes, como el amigo rubio de Fang, quien proviene de una familia de clase media alta. Su padre es de rango 5 en las artes marciales, lo que significa que no tendría muchos problemas para vivir cómodamente sin siquiera asistir a esa universidad. Wu Woody menciona varios ejemplos más, y luego señala que Wang Jingyang es igual a Fang. Proviene de una familia sin antecedentes en las artes marciales, lo que hace que su camino sea mucho más difícil, ya que no tiene contactos ni dinero para conseguir ventajas. Sin embargo, la profesora le promete que lo hará fuerte como un roble si decide aprender con ella. Fang siente que esa es su mejor opción y acepta la oferta de Wu. Justo en ese momento, otro profesor, el de la gran melena, se acerca y le advierte a su colega que cuide bien de Fang. Le recuerda que los últimos 2 estudiantes que entrenó terminaron con accidentes antes de graduarse. Esta noticia asusta a Fang, quien se queda pensando que hubiera sido bueno saber ese dato antes de aceptar. Mientras intenta procesar esta información, aparece un chico de cabello azul llamado Xiao Suemi. Se acerca con decisión y dice que también quiere unirse al grupo. Wu lo mira con admiración y le dice que le gusta su valentía, así que lo acepta como su estudiante. Más tarde, el amigo rubio de Fang le cuenta algunos rumores sobre la profesora Wu. Le dice que es muy severa y exige demasiado a sus estudiantes. A Fang no le sorprende mucho, pero ya había tomado su decisión y ahora tendría que enfrentarse a lo que viniera. Cuando la profesora comienza a enseñarle, lo primero que hace es mostrarle una técnica para fortalecer el sistema nervioso y los huesos. Le explica la teoría y le hace practicar por varias horas. Fang se esfuerza al máximo y finalmente logra dominar la habilidad, lo que lo llena de alegría. Le agradece a Wu y, emocionado, le pide las píldoras que ella había mencionado antes para seguir mejorando. Sin embargo, la profesora no se las da. Le dice con un tono serio que esas píldoras no son gominolas y que no es una farmacia que tenga un suministro ilimitado. Si realmente las quiere, deberá ganárselas en los desafíos que vendrán más adelante. Luego de decir esto, lo echa de su casa. Fang se queda totalmente confundido. No esperaba que su actitud cambiara tan rápido. Cuando la profesora se queda sola, se comunica con su ex esposo. Por lo visto, está en proceso de divorcio, lo que podría explicar su mal humor. O quizás se está divorciando justamente por eso. Al otro día, Fang y Xiao se reúnen con la profesora Wu nuevamente. Esta vez, la profesora les enseña una técnica impresionante. Se trata de un golpe especial que usa tanto los puños como las piernas para concentrar toda la fuerza en un solo punto. Al hacerlo correctamente, se puede perforar cualquier cosa sólida. Para demostrarlo, la profesora Wu golpea una pared y deja un agujero enorme. Fang y Xiao quedan asombrados. Fang decide intentarlo primero, pero en su primer intento se lastima la pierna. La profesora Wu le dice que necesitará un calzado especial para evitar más lesiones y lo manda a conseguir uno. Mientras camina hacia la zona de logística, Fang se pregunta si todos los profesores de la academia serán igual de exigentes. Al llegar al lugar, se encuentra con un hombre llamado Li Shangshen. Este le ofrece el calzado especial que necesita, pero a cambio de 50 créditos. Fang se sorprende por lo caro que es, pero no tiene otra opción y lo compra. Al día siguiente, los entrenamientos continúan. El grupo se dirige a un gimnasio donde hay un cuadrilátero para pelear, pero cuando llegan, descubren que está ocupado. Deciden esperar y aprovechar el tiempo en otra cosa. De repente, alguien reconoce a Fang y lo desafía a un combate. Fang acepta sin dudarlo. Su oponente es un estudiante de rango 3 con una gran fuerza. En el primer asalto, Fang es derribado rápidamente, pero en el segundo asalto ya ha entendido el estilo de lucha de su oponente. Esquiva todos sus ataques y en el momento perfecto contraataca con un ataque aéreo combinado con varias técnicas especiales. Su golpe es tan preciso y poderoso que deja fuera de combate a su oponente, impresionando a todos los que estaban mirando. Sin embargo, la victoria tiene su costo. Fang queda muy debilitado después del combate. Aprovechando su estado, otro estudiante de pelo largo intenta retarlo, pensando que ahora podría vencerlo fácilmente. Pero la profesora Wu no es tonta y lo detiene antes de que pueda hacer algo. Ella desenmascara sus verdaderas intenciones y le dice que solo quiere desquitarse porque no ha alcanzado el nivel de Fang. Todos en el lugar se quedan
quedan en silencio tras su comentario. Antes de que la situación empeore, aparece Wang. Se da cuenta de lo que está ocurriendo y decide intervenir. Con firmeza le advierte al chico de pelo largo que si se mete con Fang tendrá problemas con él. Gracias a su intervención, la pelea no ocurre y Fang puede descansar un poco. Más tarde, Fang y Wang salen para comer juntos. Durante la comida, Wang le comenta algo interesante. Pronto se llevará a cabo un torneo que será televisado. Le dice a Fang Ping que quiere verlo volverse alguien conocido y que esta será una gran oportunidad para demostrar su talento. Bueno, el caso es que los profesores llaman a Fang y sus amigos a una gran sala para contarles sobre un evento muy importante. Este evento tiene una gran recompensa, como muchos materiales para ayudarles a mejorar sus habilidades. Al escuchar esto, Fang y su grupo se emocionan mucho y deciden entrenar como locos para estar listos. Fang es el que más resiste entre todos. Se enfrenta a 3 guerreros muy fuertes, que antes lograron derrotar a toda su clase. Estos guerreros, al ver que Fang es muy resistente, deciden entrenar de otras formas, pero Fang no se rinde y sigue luchando con todas sus fuerzas. Él quiere ser el mejor y por eso se esfuerza cada día. Después de unos días, la profesora Wu le da un libro especial. En ese libro hay técnicas increíbles para pelear con dagas. Si Fang las aprende, podrá mejorar mucho y ser más fuerte. Entonces él estudia el libro con mucha dedicación y entrena sin descanso para dominar esas nuevas habilidades. Llega el día del torneo y todos están emocionados. Un presentador explica las reglas del evento. Es una competencia entre los estudiantes de primer año. Mientras Fang y sus amigos esperan su turno, su hermana menor llega con una amiga. Hablan mucho sobre Wang, alguien a quien admiran. Fang, al escuchar eso, siente una gran motivación. Quiere ganar el torneo para hacer sentir orgulloso a Wang y a su hermana. En ese momento aparece un tipo llamado Liu Dali. Este hombre quiere grabar el torneo y transmitirlo por internet. Se acerca a Fang y le pregunta si puede grabar a su equipo. Fang acepta porque cree que será genial que todo el mundo vea su combate. El torneo comienza. En el escenario aparecen los capitanes de 4 escuelas. Cada capitán debe tomar una bola al azar. De esa forma se decidirán los combates. Justo antes de empezar, el director de la escuela de Fang Ping da un discurso impresionante. Dice que los luchadores nunca deben sentir miedo. Explica que para ganar, un verdadero artista marcial debe estar concentrado en el presente durante el combate. Todos los presentes quedan sorprendidos por sus palabras. Y el primer combate comienza. Han Shu, un chico de cabello blanco, se enfrenta a Sung Mingyu, un joven con un cabello largo que pelea con una lanza. La batalla es muy intensa y parece estar muy igualada. Por un momento parece que Sun tiene ventaja, pero al final Han logra ganar el combate con una increíble técnica. Los escoltas del director empiezan a preocuparse. Temen que el equipo de Fang Ping no pueda vencer al equipo de Han Shu, pero el director les dice que confíen en sus estudiantes. Aunque sean inexpertos, tienen mucho talento y pueden sorprender a todos. Los combates continúan y cada integrante de los equipos pelea con todas sus fuerzas. La emoción es tan grande que muchas personas ven el torneo y comienzan a soñar con convertirse en artistas marciales. Muchos jóvenes deciden que en el futuro quieren entrar a la universidad y entrenar para ser grandes luchadores. Después de varias peleas, el equipo de Han Shu logra avanzar a la siguiente ronda. Ahora es el turno de Fang Ping y su equipo. Suben al cuadrilátero listos para pelear. Como Fang es el capitán, debe luchar primero. Su oponente es el capitán del equipo rival, quienes llevan un traje amarillo. La hermana de Fang lo observa desde las gradas. Se preocupa por su hermano porque sabe que el combate será difícil, pero Fang la mira con confianza y le dice que no se preocupe. Le asegura que ganará, porque no solo es su hermano mayor, sino también un guerrero. El público está expectante por el gran duelo que se viene. Todos hablan sobre la pelea, emocionados y nerviosos. Naturalmente, los padres de Fang Ping también lo están. Su padre, que trabaja duro todos los días, pidió un permiso especial para regresar temprano a casa. No quería perderse ni un solo segundo del combate de su hijo. Desde su hogar, junto a su esposa, encienden la transmisión y esperan ansiosos. Mientras tanto, en el torneo, los organizadores presentan a Fang Ping con gran entusiasmo. Mencionan lo fuerte que es, lo mucho que ha destacado en cada prueba y lo increíble que ha sido su desempeño hasta ahora. La multitud murmura sorprendida por su talento. No muchos esperaban que alguien tan joven pudiera llegar tan lejos. Finalmente, el duelo comienza. Ambos combatientes están listos y cada uno empuña su arma con firmeza. Fang se mueve con una velocidad impresionante, esquivando cada ataque como si nada. No parece estar esforzándose demasiado. En un instante, ataca con precisión y logra derribar a su rival en muy poco tiempo. Todos en la arena quedan en silencio por unos segundos, sorprendidos. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Pero el torneo sigue. Su amigo rubio se dispone a subir al cuadrilátero, emocionado por enfrentarlo. Sin embargo, como Fang ha ganado, debe seguir en la arena. No hay descanso para él. En ese momento, el equipo amarillo
amarillo se reorganiza. El chico que peleó contra Fang no era el líder, solo un miembro más del equipo. El verdadero capitán sigue esperando su turno, observando con cuidado todo lo que sucede. Quiere asegurarse de que su equipo tenga la mejor estrategia. El líder del equipo amarillo se da cuenta de algo importante. Fang Ping ha usado mucha energía de su sangre durante la pelea. Aunque lo ven tomar una píldora para recuperar sus fuerzas, él sabe que estos objetos tardan en hacer efecto. Entonces les da una orden clara a sus compañeros. El próximo en subir debe atacar sin parar, no darle respiro a Fang. Si lo presiona lo suficiente antes de que la píldora haga efecto, podría vencerlo. Pero algo inesperado sucede. Fang Ping recupera su energía en solo 20 segundos, o sea, mucho más rápido de lo normal. El líder del equipo amarillo se sorprende y entiende que necesita cambiar de estrategia. No puede subestimar a su rival, por eso decide enviar a un luchador más fuerte y le da un consejo importante. Debe estar atento porque Fang Ping es hábil con la daga y puede ser peligroso si se descuida. Por su parte, Fang Ping también se da cuenta de que su recuperación fue increíblemente rápida. Está feliz porque sabe que fue gracias al sistema especial que lo ayuda. Confiado, se prepara para el siguiente duelo. Esta vez su oponente es más ágil y astuto. En cuanto comienza la pelea, Fang esquiva los ataques bajos con facilidad, moviendo sus piernas con destreza. Pero en un momento de distracción, su rival logra darle una fuerte patada en el pecho, haciéndolo caer al suelo. Todos sus aliados y amigos en las gradas se preocupan, pero Fang no se deja intimidar. Sin pensarlo dos veces, se levanta de un salto y responde con una patada aún más poderosa. Su oponente cae al suelo. La multitud estalla en vitoreos y sus familiares celebran la victoria con emoción. Sin embargo, la pelea aún no termina. El capitán del equipo amarillo ve que la cosa se ha puesto seria. No puede seguir esperando, así que decide pelear él mismo. En cuanto sube al cuadrilátero, ataca de inmediato, sin darle tiempo a Fang de reaccionar. Por poco, el protagonista logra esquivar su ataque. Sabe que este rival es diferente, más fuerte que los anteriores. Entonces, decide usar una técnica especial que le permite pararse en el aire con la ayuda de su ki. Esta es una técnica avanzada, de segundo rango, algo que sorprende a todos en la arena. Fang es apenas un estudiante de primer año, pero ha logrado dominar algo que otros tardan mucho más en aprender. Sin perder tiempo, Fang Ping consume otra píldora y ataca con toda su fuerza. La pelea se vuelve intensa, con ambos luchadores chocando sus auras, creando un espectáculo impresionante. Los espectadores están asombrados. Nunca antes habían visto algo así en un torneo de estudiantes. El capitán del equipo amarillo comprende que Fang es un enemigo formidable. Decide ir con todo y libera su poder al máximo. La energía que emana es tan fuerte que su camisa se rasga en pedazos. Ahora su aura brilla como la de un tigre, feroz e imponente. La batalla es frenética. Fang Ping ataca con todas sus fuerzas, pero su oponente parece apenas sentir los golpes. Entonces decide usar su propia aura. La suya es azul, parecida a la de un pájaro. En ese momento las fuerzas se igualan y ambos se detienen un momento para recuperar el aliento. Los amigos y familiares de cada uno observan con preocupación. Quieren que su ser querido gane, pero también sienten respeto por el rival. Ninguno de los dos está dispuesto a rendirse. La lucha continúa con más intensidad. Ambos se lanzan golpes al mismo tiempo. Sus puños chocan y el impacto resuena en toda la arena. Finalmente, cada uno golpea el rostro del otro con enorme potencia, pero sorprendentemente, los dos siguen en pie. Los jueces, que son los directores de las academias a las que pertenecen los equipos, deben tomar una decisión. Analizan la pelea con detenimiento. Ambos han peleado con gran valentía, pero la habilidad de Fang ha sido imposible de ignorar. Después de deliberar, declaran a Fang Ping como el ganador. Su rival acepta el resultado con una sonrisa y lo felicita por su increíble desempeño. En las gradas, la hermana de Fang Ping grita con emoción, mientras que sus padres, desde su hogar, celebran llenos de orgullo. Aunque están lejos, sienten como si estuvieran allí con su hijo. Pero el torneo no ha terminado. Fang necesita recuperar energías, así que toma otra píldora. Otro miembro del equipo amarillo sube al ring, listo para desafiarlo. Mientras tanto, los demás competidores observan con atención. Se dan cuenta de que Fang no es un rival cualquiera. Su poder es impresionante. En otro lugar, Wang y su aliado de cabello largo y plateado están en una misión misteriosa. Se adentran en una zona alejada, protegida por unos guardianes. No pueden pasar sin luchar, así que activan sus auras y se preparan para el combate. Ambos confían en que podrán vencer sin muchos problemas. Tras el último combate, el comentarista y presentador del evento retoma la narración para describir cómo se desarrollan los enfrentamientos restantes. En estos duelos, el equipo amarillo terminó siendo eliminado del torneo. Ahora los participantes aprovechan un merecido receso antes de la siguiente fase, un descanso necesario después de tanta acción. Durante esta pausa, uno de los directores de la escuela toma la palabra. Con un tono serio y orgulloso, habla sobre el honor de los
guerreros y su valentía inquebrantable. Su discurso es inspirador y el público lo escucha con atención. En ese momento, la pantalla gigante del evento revela que más de 6 equipos han avanzado a la siguiente fase. El director aprovecha la ocasión para animar a todos a prestar atención, pues la próxima ronda será aún más intensa y decisiva. Mientras tanto, Fang Ping se reúne con su equipo en un área apartada. Su entrenador les informa que en la siguiente etapa solo 5 de ellos podrán participar. La noticia sorprende a Fang, quien no esperaba una restricción tan severa. Algunos de sus compañeros, con expresión preocupada, intentan explicarle la razón. Temen que sea brutalmente golpeado por uno de los líderes rivales. Saben que sus oponentes son poderosos y hay uno en particular que aún no ha revelado todo su verdadero potencial. Para calmar la discusión, el maestro interviene con firmeza. En ese momento aparece una de las estrategas del equipo, quien les advierte que el líder del equipo rojo ha estado ocultando sus habilidades reales. Esto hace que el enfrentamiento sea aún más complicado. Por ello propone un plan. En lugar de arriesgarse sin conocer la verdadera fuerza de su rival, deberían observarlo en los combates que vienen. Así podrían analizar su nivel y encontrar una estrategia para vencerlo. Fang escucha con atención, pero el deseo de pelear sigue ardiendo en su interior. Sin embargo, sus compañeros insisten en que este torneo no es una competencia individual, sino un evento en equipo. Le piden que confíe en ellos y que les deje encargarse del combate mientras él analiza la situación. A pesar de su instinto de lanzarse a la batalla, el maestro le deja la decisión final. Tras reflexionar por un momento, Fang decide aceptar la propuesta. Su amigo rubio, con una gran sonrisa, le da una palmada en la espalda y le asegura que pueden confiar en ellos. Con esa determinación, el equipo se prepara para regresar al campo de batalla. Entre el público, la hermana de Fang se pregunta dónde está su hermano, al mismo tiempo que el equipo rival nota su ausencia. Han Shu, el líder del equipo rojo, evalúa la situación y concluye que no es un problema. Su único objetivo es avanzar a la siguiente ronda, sin importar quién esté o no en el combate. El siguiente enfrentamiento está a punto de comenzar. En la arena, el amigo rubio de Fang hace girar su lanza con confianza y proclama en voz alta que derrotará a Han Shu para demostrar el poder de su familia. Sus palabras encienden la emoción del público, aunque muchos se preguntan si realmente podrá cumplir su promesa. Fang, apoyado en la barrera, observa a sus compañeros y no pierde la oportunidad de soltarle una broma a su amigo rubio por lo que acaba de decir. Pero la charla no dura mucho, porque el primer combate está a punto de empezar. Xiao Suemi es la primera en subir al cuadrilátero, y desde el primer momento la pelea se pone difícil. Su oponente es increíblemente fuerte y resistente, lo que deja claro que el equipo rojo ha ideado una estrategia para desgastarlos. El rival de Xiao Suemi es un especialista en golpes demoledores y una defensa casi impenetrable, lo que la obliga a mantenerse a la defensiva. Aún así, en un momento de inspiración, encuentra la oportunidad perfecta y lanza un golpe certero, directo a la entrepierna de su oponente. El tipo se desploma de inmediato y Xiao se lleva la victoria, pero no todo es bueno. Sufre una fractura en el brazo y la sacan de inmediato hacia la enfermería. Fang Ping frunce el ceño, visiblemente preocupado. Se acerca a su entrenador y le reclama que esta estrategia podría dejar a sus compañeros gravemente heridos, pero el plan sigue en pie. Ahora le toca al amigo rubio de Fang Ping, quien finalmente tiene su esperado enfrentamiento contra Han Shu. Desde el primer segundo, la pelea es brutal. Han demuestra su fuerza sin rodeos y le mete un golpe tan fuerte que su rival escupe sangre, pero el amigo rubio no está dispuesto a caer tan fácil. Con una mirada desafiante, activa el poder místico de su lanza y desata su técnica especial, el golpe del dragón dorado. La energía del ataque es imponente, pero Han lo desvía sin esfuerzo, como si no fuera nada. El impacto es tan intenso que un instructor debe intervenir para evitar que el público salga herido, y justo en esa distracción, el amigo rubio de Fang Ping aprovecha. En un abrir y cerrar de ojos, se mueve hasta colocarse a milímetros de Han y le mete un puñetazo con energía dorada. Para sorpresa de todos, Han empieza a sangrar. El golpe lo deja en shock. Se siente humillado y furioso. Sin pensarlo dos veces, detiene a su oponente y le asesta un golpe brutal en el estómago. Luego, sin piedad, intenta apuñalarlo con su espada. Pero antes de que pueda hacerlo, el maestro del equipo de Fang Ping interviene y ordena la rendición inmediata de su estudiante. El combate termina con la victoria de Han. A pesar de haber perdido, el amigo rubio de Fang se va en camilla con una gran sonrisa, pues logró hacer sangrar a su oponente. Ahora es el turno de Yang Xiaoma, la chica de coletas y de cabello rosa. Su estilo de pelea es agresivo, combinando boxeo y kickboxing. Desde el primer momento se lanza con fuerza contra su oponente y ataca directo a la entrepierna. Sin embargo, Han Shu anticipa su movimiento y logra detenerlo. Aún así, esto le da a Yang la oportunidad de lanzarle un cabezazo brutal. El combate sigue y Han decide ponerse serio. En un momento rápido, la apuñala en el hombro con su espada. A pesar del dolor, Xiaoman no se rinde y consigue darle otro cabezazo
volviendo aún más fuerte, causándole daño significativo. Sin embargo, ya está demasiado debilitada y termina perdiendo el combate. Sus compañeros la socorren rápidamente, pero la lucha aún no termina. Hanshu también es asistido por uno de sus compañeros, quien le dice que debe bajar del cuadrilátero y dejarle el resto de la batalla a él. Así, un nuevo luchador del equipo rojo entra en acción y enfrenta a dos aliados de Fang Ping en combates consecutivos. En ambos casos, logra derrotarlos con facilidad, demostrando el poder del equipo rojo. Fang Ping observa todo esto con el ceño fruncido. Mira con enojo a su profesor, convencido de que la decisión de no dejarlo pelear ha sido un error. El caso es que hay un receso en donde el grupo se reúne en la enfermería. Estando allí, aparece la profesora Wu, quien menciona que no sabía que el protagonista fuera más listo que el profesor grandote con peinado de león. Luego empiezan a hablar sobre la siguiente ronda, y todos están seguros de que sí o sí Fang Ping debe luchar. Por eso, esta vez el profesor le da la libertad de elegir a sus compañeros, y como era de esperarse, su amigo rubio rápidamente se ofrece para el puesto. Al mismo tiempo, la chica tímida del equipo, Yunshi, también se anima a participar. Sin embargo, una de las profesoras le dice que ella tiene un carácter suave, por lo que podría ser sobrepasada por la intensidad del combate. Pero Fang Ping considera que Yunshi será una buena adición al equipo, así que le pide a la profesora que la deje participar. Con esto en mente, la profesora le aconseja a Yunshi que no tenga piedad en el ring y que muestre todo de lo que es capaz. Yunshi, con determinación, promete hacerlo. Mientras tanto, el evento muestra los resultados de una encuesta sobre lo que el público cree que pasará en el duelo. La mayoría apuesta que el equipo de Hanshu ganará sin problemas. De hecho, más del 95% de las personas creen que vencerán sin dificultad, y el número sigue subiendo. El torneo continúa y los presentadores y jueces observan cómo el siguiente aliado de Fang Ping sube al cuadrilátero. Es un chico flaco con guantes especiales. Intenta atacar a su rival musculoso, pero este lo esquiva. Sin embargo, era parte del plan, ya que el chico aprovecha el movimiento para desviar el error y atacar con más fuerza. Esto toma a todos por sorpresa. El grandote se defiende y saca sus golpes de fuego. La pelea se vuelve intensa con ambos luchadores dándolo todo. Hay gran incertidumbre hasta que el aliado de Fang parece ser el último en pie, pero en ese instante el grandote lanza un ataque y manda a volar al chico. De esta forma, el equipo rojo vuelve a llevarse el punto. Sin embargo, el luchador del equipo de Fang Ping queda gravemente herido. La siguiente a subir al ring es Yunshi. Ella recomienda a su rival que se rinda, pero esto enfurece al musculoso, quien la ataca con todas sus fuerzas y la manda a volar. Ambos quedan fuera de combate y no se sabe quién es el ganador, pero Yunshi recupera la conciencia antes que su oponente, por lo que obtiene el punto. Ante esto, todos en el equipo rojo reconocen la fuerza de la chica y el poder de sus guantes. A pesar de perder, logró dañar seriamente al luchador del equipo rojo. Se revela que Yunshi pudo hacer esto porque antes del duelo consumió una de esas píldoras de 200 créditos. Fang considera que fue un desperdicio de dinero, pero no dice nada. El siguiente en subir al ring es el luchador que venció fácilmente a los aliados de Fang Ping en la primera fase, lo que significa que es muy fuerte. Sin embargo, Yunshi sorprende a todos y lo ataca con todo lo que aprendió de su maestra. Usa una técnica de 18 golpes que parecen espadas y todos conectan, pero el chico del equipo rojo contraataca, la agarra de la pierna y la manda a volar. El luchador del equipo rojo se lanza con suma violencia contra Yunshi, por lo que Fang Ping decide intervenir. La defiende para evitar que su aliada quede más herida. Naturalmente, le dan el punto al equipo rojo y Yunshi es relevada. El siguiente en luchar es Fang Ping. Su oponente trata de atacarlo, pero él se defiende con facilidad y lo derrota en un instante. Afirma que se molestó por el descaro de su rival al pensar que podría vencerlo estando cansado. Luego menciona que su verdadero rival es el líder del equipo rojo, Hanshu. Las cosas se ponen intensas. Fang debe usar sus poderes azules con su lanza, pero incluso con esto, Hanshu esquiva todo con facilidad. Aparece detrás de Fang y lo ataca como si nada. Pareciera que Fang Ping perderá, pero sorprende a todos al levantarse. Incluso Yang Jingwang, quien observa la pelea desde la enfermería de un hospital, se asombra. Está allí tras completar una misión de investigación para encontrar pistas sobre el paradero de su maestro, quien quedó atrapado en una dimensión extraña. Su amigo de pelo largo, quien lo acompaña, menciona que Fang tiene una gran cantidad de ki, lo que atribuye a las píldoras. Sin embargo, en realidad se debe al sistema de poder que le restaura el ki y la energía de la sangre. Mientras tanto, Hanshu está molesto por la resistencia de Fang, por lo que libera su verdadero poder. Su aura violeta brilla con fuerza mientras ataca. Fang Ping queda completamente herido en el suelo. Admite que Hanshu es un verdadero prodigio y ahora conoce el verdadero poder de uno. Es entonces cuando el sistema de Fang Ping lo hace entrar en un trance consciente. Reflexiona sobre todo lo que ha aprendido hasta ahora. Con esto en mente, decide restaurar su ki nuevamente y usar la lanza con la técnica que la profesora Wu le enseñó. Vuelve al ataque con renovada energía. Al verlo, Hanshu queda sorprendido
sucedido. Menciona que Fang Ping es otro bicho raro con una resistencia sobrehumana, al igual que el presidente Lee Hang-sung. Fang comienza a usar varias técnicas que ha visto durante el torneo. Aplica lo que aprendió de la profesora Wu y de sus oponentes. Todos se sorprenden de que pueda usar habilidades ajenas tan rápidamente. La pelea se vuelve más emocionante y finalmente Fang Ping logra golpear a Han Shu y lo deja fuera de combate. Con esto consigue la victoria para su equipo en el momento más crítico. Todos los presentes celebran, sus aliados por la alegría de haber ganado y los espectadores por la sorpresa de ver un combate tan impresionante. El caso es que por televisión se anuncia la victoria del protagonista y su equipo en el concurso. En la pantalla aparecen imágenes del triunfo, con la multitud victoriando su nombre y aplaudiendo con entusiasmo. Sin embargo, en la tranquilidad de su habitación, él reflexiona sobre lo sucedido. Sabe que sin la ayuda del sistema jamás habría podido derrotar al monstruo de Han Shu. Aunque todos lo ven como un gran luchador, en el fondo siente que aún le falta mucho para ser realmente fuerte. Con esta idea en mente, decide centrarse en la meditación y el entrenamiento, decidido a volverse más poderoso. Su meta es clara: convertirse en un verdadero líder en quien sus amigos puedan confiar. De vuelta en la universidad, se reúne con sus amigos. Su hermana menciona que no quiere regresar a casa porque el dormitorio de la universidad es bastante cómodo. Otro de sus compañeros se queja de que su habitación no es tan buena y considera injusto que los alojamientos se asignen según el nivel de poder de cada estudiante. Sin embargo, otro amigo interviene y le recuerda que eso solo significa que deben esforzarse más para no quedarse atrás. Todos coinciden en que el entrenamiento es fundamental y se comprometen a seguir mejorando. Mientras tanto, el gordito que transmitió todo el evento recibe una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, un importante empresario, dueño de una cadena de televisión, muestra interés en los videos del torneo y le promete un trato. Justo en ese momento aparece el protagonista, quien, con una sonrisa confiada, deja en claro que quiere recibir las regalías que le corresponden por el uso de su imagen. Le advierte al gordito que no puede vender los videos sin su permiso, ya que sería ilegal. Al final llegan a un acuerdo y el gordito, emocionado, se apresura a cerrar el trato. Después de este encuentro, los compañeros que participaron en el evento se reúnen con el protagonista. A pesar de las duras batallas, todos están bien y él siente alivio al comprobar que ninguno sufrió heridas graves. Poco después, él y su grupo toman un tren de regreso a casa. Durante el viaje, su hermana hojea un periódico y revisa la calificación de los estudiantes más fuertes. Para sorpresa de todos, el protagonista no ocupa el primer puesto. Sus amigos reaccionan asombrados, pero Fang lo considera lógico. Con casi 100,000 estudiantes en la competencia, entrar en los primeros ya es un gran logro, pues ha superado a más de 60,000. Para él, eso no es un problema. Lo que realmente le importa es haber alcanzado el nivel 2 el día anterior. Sus amigos comentan que pronto llegará a un nivel aún más alto. Luego mencionan a un conocido poderoso, pero Fang intuye que probablemente ya está cerca del nivel 4. En medio de la conversación, el altavoz del tren anuncia que están a punto de llegar a su destino, y al bajar del tren, sus amigos proponen tomar un taxi para llegar más rápido, pero él prefiere caminar un poco. Quiere relajarse y disfrutar del paisaje tras tanto esfuerzo. Junto a su hermana, recorre las calles de la ciudad y nota que todo sigue igual. Sin embargo, en ese momento, un grupo de personas lo intercepta. Lo han reconocido como el joven que ganó el torneo de primer año en la universidad. Emocionados, le piden autógrafos. Fang sonríe, firma para varios admiradores y siente orgullo por su progreso. Después de todo, regresa a casa con su hermana para comenzar sus vacaciones. Y a la mañana siguiente, al despertar, descubre que ha alcanzado el nivel 3. Sin embargo, también se da cuenta de que llegar al nivel 4 requiere más de 100 millones de puntos del sistema. Un desafío que tomará tiempo. Mentalizado para el arduo camino que le espera, decide entrenar con aún más intensidad. Al día siguiente, al salir a tomar aire fresco, se cruza con un hombre de traje. Es uno de los agentes que detuvo al criminal que Fang Ping encontró al inicio de su aventura. El agente le informa que, debido a sus buenas acciones, como capturar al delincuente y ganar el torneo, recibirá una recompensa especial: una casa en la mejor zona de la ciudad. Al principio, Fang duda. Parece demasiado bueno para ser verdad. Menciona que Wang fue quien realmente venció al criminal y sugiere compartir la recompensa con él. Pero el agente le explica que la idea vino del propio Wang, quien no necesita ese tipo de ayuda debido a su sólida posición. Para asegurarse, Fang Ping llama a Wang, quien confirma todo y le recomienda no desperdiciar la oportunidad. Finalmente, acepta el regalo y se muda con su familia a la lujosa casa. Al llegar, todos quedan asombrados. La casa es enorme, con más de 150 metros cuadrados. Su hermana, en shock, ni siquiera reacciona a las bromas de Fang, pero cuando finalmente asimila que vivirán ahí, corre emocionada a elegir su habitación. La felicidad de la familia es evidente. Nunca imaginaron tener un hogar así y se sienten profundamente agradecidos. Pronto llega el año nuevo y cada persona lo celebra a su manera. Algunos entrenan sin descanso, otros se reúnen con sus familias y algunos, como la profesora Wu, buscan
buscan olvidar momentos dolorosos en el alcohol. A pesar de todo, Fang y su familia disfrutan de su nuevo hogar, celebrando con alegría y comodidad. Cuando las vacaciones terminan, Fang Ping regresa a la universidad y comparte sus progresos. Sus amigos le cuentan que han alcanzado el nivel 2 y que seguirán entrenando para mejorar. Fang siente que su esfuerzo ha valido la pena, pero sabe que aún le queda un largo camino para recorrer. Poco después, recibe una llamada inesperada y al contestar, se sorprende al escuchar la voz de un amigo que lo invita a Nangu. Wang lo está esperando allí. Fang Ping acepta sin dudarlo. Quiere poner a prueba sus progresos y medir su verdadera fuerza. Lo que no sabe es que Wang tiene el mismo objetivo. Él fue quien impulsó el encuentro con la intención de desafiarlo en un combate serio. El grupo del protagonista llega a Nangu, una ciudad grande y con una universidad muy famosa. Decidieron visitar la Universidad de Wang, un lugar donde los estudiantes entrenaban para ser más fuertes. Y mientras entrenaban, muchas personas los observaron con atención, dándose cuenta que esos chicos no eran normales. Se notaba que tenían poder y habilidades especiales. Mientras recorrían el lugar, Wang, uno de los estudiantes más fuertes de la universidad, apareció. Con una gran sonrisa les dijo que quería pelear contra ellos. Fang, el líder del grupo, no estaba muy convencido, pues solo habían ido de visita. Sin embargo, cuando Wang menciona que darían muchas píldoras especiales como recompensa, los amigos de Fang Ping se emocionaron. Estas píldoras ayudaban a volverse más fuerte y eso les interesaba. Fang, al ver a su equipo motivado, decidió aceptar el reto. Wang explicó que algunas ciudades se estaban volviendo peligrosas. Había personas y criaturas que atacaban sin piedad y ellos necesitaban ser más fuertes para defenderse. Por eso era importante entrenar y mejorar sus habilidades. Mientras organizaban el evento, Fang llamó a su maestro, un hombre con una gran melena parecida a la de un león, pero el maestro les dijo que era su problema y que debían solucionarlo por su cuenta. Fang Ping suspiró y se puso a pensar qué hacer. Por otro lado, Wang reunió a sus amigos y les dijo que debían esforzarse para que el evento fuera perfecto. Como él era el más fuerte y respetado, todos aceptaron sin dudarlo. Pasó el día y ya por la tarde, el equipo de Fang Ping se reunió para hablar sobre su estrategia. En ese momento llegó una de sus profesoras, trayendo muchas píldoras para el combate. También les contó que el maestro de Cabello de León no pudo ir porque estaba ocupado con su hija, quien pronto ingresaría a la universidad. Esto sorprendió a Fang, ya que nunca imaginó que ese hombre tuviera hijos. Poco después, Wang apareció nuevamente y saludó a la profesora. Anunció que daría un discurso y pidió que todos se reunieran en otro sitio. En ese lugar, Wang habló con sus compañeros, pidiéndoles que se esforzaran en la pelea. Uno de ellos comentó que no valía la pena tomarse en serio un combate que no era oficial, y esto enfadó a Wang, quien les recordó que él era el más fuerte y que su objetivo era proteger la academia y la ciudad. El director de la universidad llegó y apoyó a Wang, anunciando que si pierden contra el equipo de Fang Ping, el 90% de los estudiantes serían expulsados y los recursos se concentrarían en el 10% restante para crear guerreros de élite. Esto puso presión sobre todos y los estudiantes decidieron luchar con todo su esfuerzo. Finalmente, el evento comenzó. El primer combate fue entre un aliado de Fang Ping y uno de los compañeros de Wang. El aliado de Fang demostró su habilidad y ganó sin problemas. La multitud quedó sorprendida. Luego llegó el turno de Fang, que al subir al ring, todos lo reconocieron como el chico que llevó a su equipo a la victoria en un torneo anterior. Algunos hombres con trajes, que parecían importantes, comenzaron a observarlo con interés. Querían analizar sus habilidades y ver qué tan fuerte era realmente. Su oponente era una chica con una coleta y una lanza, rodeada por una aura violeta. Cuando Fang escuchó su nombre, no pudo evitar reírse, ya que le pareció gracioso. Esto la enfureció y se lanzó contra él con ferocidad. Sin embargo, Fang esquivó todos sus ataques con facilidad. Mientras peleaban, él le hacía bromas, preguntándole si tenía novio, lo que le hacía enojar aún más. Finalmente, con un movimiento rápido, Fang le dio un golpe en el estómago, dejándola fuera de combate. Ella escapó, avergonzada por su derrota. El siguiente oponente fue un hombre alto y musculoso, con el cabello gris. La multitud comenzó a gritar, apoyando a su luchador y esperando que Fang perdiera, pero el protagonista se mostró confiado y dijo algunas cosas que enfurecieron aún más al público. A pesar de la presión, Fang Ping utilizó una de sus técnicas especiales, envuelta en un aura azul, y venció a su rival con facilidad. Mientras tanto, el director de la universidad y los hombres de traje lo observaban atentamente. Se dieron cuenta de que Fang Ping absorbía las píldoras con rapidez, algo que solo los verdaderos talentos podían hacer. El siguiente retador subió al ring. Era un joven vestido de negro, con el cabello largo. Se decía que era el segundo más fuerte de la academia de Wang, y aún así, Fang Ping no parecía preocupado. Miró a sus amigos y les entregó su lanza, diciendo que ninguno de sus rivales merecía que la usara. Esto hizo que el público lo abucheara, pero su oponente no se molestó. En cambio, sonrió y dijo que también pelearía sin armas. Ambos comenzaron a intercambiar golpes
golpes con gran velocidad. Las auras chocaban, creando una presión de aire. Después de varios intercambios, Fang Ping derramó algo de sangre. Se veía lastimado, pero no estaba dispuesto a perder. Wang, que observaba desde un costado, comentó que su compañero era un verdadero prodigio, alguien con un nivel muy difícil de alcanzar. Fang decidió cambiar de estrategia. Empezó a lanzar patadas rápidas y finalmente usó una técnica especial en forma de criatura voladora. Sin embargo, su rival, Wang Ping, apenas se inmutó, esquivaba y contraatacaba con precisión, logrando poco a poco acorralar a Fang Ping. La pelea se volvió más intensa. Fang intentó esquivar un golpe, pero su oponente fue más rápido y le lanzó un poderoso ataque doble. Y es de esta forma que Fang Ping quedó expuesto. El ataque del oponente conecta de lleno en el cuerpo del protagonista, pero a pesar del golpe, este no cae. Se levanta rápidamente con una mirada feroz y devuelve el ataque sin titubear. Así comienza un intenso intercambio de golpes. Cada impacto resuena con fuerza y la velocidad con la que se mueven hace difícil seguir la pelea con la vista. Ambos combatientes sienten la emoción del momento y deciden liberar su aura de ki. A medida que su energía se despliega, el ambiente se vuelve pesado. Un viento fuerte se levanta dentro del lugar y el suelo parece temblar bajo sus pies. Los golpes generan un espectáculo impresionante, con luces y sonidos que parecen sacados de otro mundo. Los espectadores miran con asombro, sin poder apartar la vista. Entre ellos, el director y los sujetos de traje intercambian miradas preocupadas, considerando que lo mejor sería declarar un empate antes de que las cosas se salgan de control. Pero justo cuando se preparaban para intervenir, algo inesperado ocurre. El protagonista entra en un estado de euforia total. Su respiración se acelera, sus ojos brillan con intensidad y, sin pensarlo dos veces, carga contra su oponente con una fuerza descomunal. Ataca con todo, lanzando golpes sin descanso. Con un cabezazo increíblemente fuerte, logra dañar a Wang Ping, quien retrocede aturdido. Y antes de que pueda reaccionar, el protagonista lanza una patada directo a su rostro. El impacto es tan fuerte que Wang sale volando fuera del cuadrilátero y cae al suelo. El público queda en completo silencio. Solo se escucha la respiración agitada del protagonista. Luego, este toma aire y se prepara para continuar, pero Wang lo detiene, señalando que el duelo ha terminado. El protagonista parpadea confundido por un momento, pero luego asiente. Se da media vuelta y mira a sus compañeros de escuela, motivándolos a mejorar para recuperar el nivel de su institución. Sus palabras resuenan en los corazones de los estudiantes. Uno a uno, todos asienten con determinación. Han aceptó el desafío. A partir de este día, entrenarán con más esfuerzo para elevar el nivel de su escuela y demostrar que pueden vencer a Fang Ping. Después del combate, el protagonista se encuentra con uno de los aliados de Wang, quien le ofrece un futuro prometedor dentro de la Armada Nacional. También le entrega un libro de entrenamiento avanzado, lo que despierta su interés y lo motiva a seguir mejorando. Al día siguiente, decide buscar a un guerrero que le interesa. Es un amigo de Wang, un luchador de cabello largo y celeste claro. Mientras camina por la escuela, recibe una llamada de un amigo. Parece que necesita ayuda, pero la comunicación es mala y no entiende lo que dice. Finalmente, decide colgar y seguir con su objetivo. Cuando llega, encuentra al guerrero entrenando con varios estudiantes. Los derrota a todos sin esfuerzo, demostrando un nivel impresionante. Los alumnos que lo observan quedan asombrados, sin poder creer lo que ven. La situación se vuelve aún más emocionante cuando aparece Xie Lie, quien desafía al chico de cabello celeste claro a un duelo. El protagonista observa con atención. Desde el principio, la pelea es dispareja. King Fengqin, el guerrero de cabello largo, es de nivel 3, mientras que su oponente es de nivel 2. La diferencia es evidente. King ni siquiera usa su arma especial. Recibe golpes directos incluso en la entrepierna, pero ni siquiera reacciona. Su poder es demasiado alto. Cuando el duelo termina, King intenta aprovechar la reputación del protagonista para atraer a estudiantes interesados en entrenar con él. Y parece que lo logrará, pues todos han visto su fuerza. Pero antes de que pueda celebrar, una figura irrumpe la escena. Es la profesora Wu. Con un solo golpe deja fuera de combate a King y lo reprende por cobrar a los estudiantes pese a su nivel insuficiente. Sin prestarle atención a King, la profesora se gira hacia el protagonista y lo lleva a otra sala, donde le explica lo que significa alcanzar el tercer nivel. Le menciona que cuando un guerrero llega al pináculo de esta fase, su poder aumenta 10 veces más que el de un luchador intermedio en el mismo nivel. Por ello, le propone un entrenamiento especial. Sin embargo, este tiene un costo. La profesora Wu se acerca al mostrador de la habitación y habla con un hombre, quien informa que el entrenamiento y los materiales costarán 50 créditos. La profesora deja claro que el protagonista debe pagarlo por su cuenta. El protagonista suspira, pero acepta. Una vez que paga, entra en una sala especial, se concentra y empieza a elevar su energía con la ayuda del sistema. El aura que libera es tan poderosa que sorprende a la profesora, quien la observa con gran atención, recordando a un antiguo gran maestro. Cuando el entrenamiento termina, el protagonista sale de
la sala con una gran sonrisa. Ahora es nivel 3 inicial. La profesora, aunque impresionada, no lo demuestra. Se marcha sin decir nada más. Mientras tanto, el director de la universidad conversa con un colega. Ambos coinciden en que pronto las cosas se complicarán y la paz que han disfrutado hasta ahora será solo un recuerdo. El protagonista, ajeno a estas palabras, camina por el patio. Se encuentra con Junshi, quien informa que los estudiantes y profesores que fueron a explorar están regresando en unos minutos. Juntos van a la entrada para recibirlos. Sin embargo, lo que ven los deja helados. Varios estudiantes han muerto en la expedición. Entre los sobrevivientes está una profesora de lentes, pero ha sufrido una terrible herida. Ha perdido un brazo. Rápidamente todos se acercan a ella para saber qué pasó. La profesora Wu pide calma y le dice a Junshi que debe ser fuerte. Al igual que los profesores y estudiantes se fueron a luchar. En medio de esto sale del autobús uno de los profesores de pelo largo negro y bigote, quien cuenta que lograron salir victoriosos y que dejaron bien parada a la ciudad y a la universidad. Por su parte, el director aparece y les da los honores correspondientes a sus aliados, al mismo tiempo que Fang escucha murmullos en los que se deja en claro que se viene algo importante, aunque no termina de entender a qué se refieren. Seguidamente se realiza una ceremonia y funeral por el profesor que cayó en batalla, por lo que se ve que muchos están afectados por la pérdida, mientras que Fang Ping se determina a volverse más fuerte para ser de ayuda en la próxima incursión. Tiempo después se ve que la profesora que perdió el brazo, la de lentes y pelo negro, da una clase sobre la edad antigua, donde cuenta más sobre aquel sitio en donde murió aquel maestro. Básicamente, dicho sitio se llama La Cueva, en donde hay un gran portal, el cual hace más de 700 años permitió la salida de un ser con un nivel superior al 9, un nivel que nadie conoce realmente y es tan fuerte como para aguantar una bomba nuclear. La profesora aclara que si esa entidad sale de aquel portal con la intención de dañar a la humanidad, podría hacerlo y sería una gran catástrofe. Luego de esto, la profesora explica que el portal de la cueva se está debilitando, por lo que ahora empiezan a salir criaturas. Al mismo tiempo, mencionan que actualmente se tiene conocimiento de más de 3 entradas. Sin embargo, aclara que la cueva es otra dimensión, tan grande como un planeta, siendo 12 veces más grande que la Tierra. De esta manera, la profesora cuenta que los materiales para hacer las píldoras provienen de ese sitio y por eso son tan caras. Así que, ahora que saben esto, le pide que las valoren. Seguidamente, la profesora dice que la primera incursión de Fang Ping y compañía está a punto de llegar, así que les pide que se preparen. Con esto en mente, se reúnen con la profesora Wu. El protagonista, Junshi y Zhao Suemi dicen que no tienen las píldoras necesarias. Ante esto, la profesora decide darle una misión al protagonista y como recompensa, ella les dará los materiales que necesitan. Con esto en mente, lo envía a ver al vendedor de la otra vez. Tras darle un pergamino, este le da un sobre. Básicamente, la misión del protagonista consiste en entregar una carta. Esa noche, Fang Ping les pide ayuda a sus amigos, ya que debe ver al ex esposo de la profesora Wu y le da miedo. Así que lo ven y rápidamente el amigo rubio del protagonista se acerca para darle la carta, aunque dice algo equivocado, por lo que Fang se acerca para aclarar el malentendido, además de llamarlo por su nombre de pila y mencionar a su hija, ya que la carta tiene que ver con eso. Debido a lo anterior, el ex esposo de la profesora Wu lo ataca y lo manda a volar, ya que se pasó de confianzudo, aunque en realidad dijo exactamente lo que pidieron. Al día siguiente, el protagonista, tras haber cumplido su misión de entregar la carta, se reúne con su amigo rubio para hablar. Este le cuenta un poco sobre la vida de la profesora Wu y Wu Kuishan, quienes tenían una hija a quien mimaban y adoraban. Era una chica fuerte y capaz, al punto de que Wu Kuishan la llevó a la cueva para explorar, pero para mala suerte de ambos, las cosas terminaron terriblemente, ya que una persona extremadamente fuerte y demente luchó contra ella y le quitó la vida a golpes. Cuando Wu Kuishan regresó y la profesora Wu se enteró de lo ocurrido, decidió divorciarse. Se menciona que desde entonces ambos cambiaron, principalmente la profesora, quien no volvió a ser la misma persona alegre que solía ser. Nuestro protagonista se da cuenta del impacto de la cueva en la vida de todos, por lo que decide centrarse en entrenar para incursionar lo antes posible. Con esto en mente, va hasta aquella cámara de entrenamiento donde alcanzó el 3er nivel. Estando allí, libera más ki y concentra el poder como un loco. Es entonces que la profesora Wu lo observa junto a un colega y ambos analizan el avance del chico. Momentos después, se les une Kuishan y otro sujeto más, quienes, al ver los poderes de Fang y cómo administra su ki y lo concentra en su columna, se asombran, ya que esa es una técnica divina que suele ser usada por guerreros de 6º rango. Mientras tanto, el protagonista sigue concentrado y combinando tanto los conocimientos que le enseñó su maestra como las cualidades del sistema. Consigue alcanzar un nuevo nivel, equilibrando y controlando su ki. Cuando sale de la cámara, le informan que ha llegado al nivel más alto del nivel 3. Entonces, le dicen que pronto incursionará en la cueva. El entrenamiento
entrenamiento para pulir lo que queda continúa, pero esta vez al aire libre. Tras varios días, el protagonista regresa a la lanza que el sujeto de la tienda le prestó y ambos hablan sobre la incursión, lo que emociona a Fang. Finalmente llega el día. Se ve que el protagonista no es el único, sino que varios de sus compañeros también serán guiados por el maestro Pelo de León para ver de lo que son capaces, no sin antes recibir una charla sobre cómo deben actuar. Básicamente les dice que deben usar los conocimientos aprendidos y que confía que podrán lograr la incursión con éxito. Sus compañeros subieron al autobús que los llevaría hasta una zona militarizada. Durante el trayecto, la emoción y la incertidumbre llenaban el ambiente, pues todos sabían que se dirigían a un lugar peligroso. Cuando llegaron, el profesor bajó primero y habló con el guardia de la entrada. Mientras tanto, Fang Ping observó con atención a los soldados y notó algo sorprendente. Todos parecían tener un nivel de poder similar al de su profesor. Eso significaba que aquel sitio era realmente serio y peligroso. Después de que el profesor hablara con el guardia, les dieron permiso para entrar. Al avanzar, pudieron ver la magnitud del lugar. Todo estaba bien organizado y se notaba que se trataba de una zona de guerra. Caminaron hasta un enorme edificio que funcionaba como un vestíbulo. Allí había tableros con diferentes misiones para elegir. Cada equipo debía decidir qué misión realizar dentro de la cueva. También había puestos donde los guerreros podían vender e intercambiar objetos raros encontrados en las profundidades. Tras revisar el lugar, el grupo se dirigió hacia la entrada de la cueva. El sitio era imponente y estaba diseñado para evitar que las criaturas que vivían dentro escaparan al mundo exterior. Fang se acercó para observar mejor y sintió que algo extraño emanaba del portal. De pronto, un hombre que vigilaba el lugar se acercó a él y le advirtió que debía estar siempre atento, ya que ingresar a la cueva era un asunto serio y cualquier descuido podía costarle la vida. Con esa advertencia en mente, Fang volvió con sus compañeros. El profesor les dio las últimas indicaciones antes de entrar. Les pidió que no se separaran bajo ninguna circunstancia. Todos asintieron con seriedad y se dirigieron hacia uno de los accesos. Un enorme portal con un vértice rojo. Al acercarse, vieron escalones manchados con sangre seca y muchas armas esparcidas por el suelo. La escena era aterradora y el grupo sintió nervios. Fang Ping, sin dudar, extendió su mano y tocó el portal. En ese instante, su rostro se llenó de miedo y todos los demás se asustaron al verlo así. Pensaron que algo terrible le había pasado, pero segundos después, Fang Ping explicó que no era nada malo. Simplemente el material del portal se podía atravesar fácilmente. Una de sus compañeras, molesta por la broma, le dio una patada y lo empujó hacia adentro. Sin más opción, los demás lo siguieron. Al cruzar el portal, Fang Ping se encontró en un lugar extraño. Era un mundo hecho de energía pura, con un camino que flotaba en el aire. El profesor les explica que esa cueva era un espacio inestable, tanto que antes se necesitaban solo 2 guerreros de alto nivel para mantenerla controlada, pero ahora se requiere más de 10. La cueva se había vuelto impredecible y si no la mantenían a raya, la humanidad podría correr un gran peligro. El profesor continuó explicando que aún faltaba atravesar otro portal para llegar a la verdadera zona peligrosa de la cueva. Además, mencionó que el maestro de Wang había muerto en este lugar, pero Wang tenía la firme intención de recuperar su cuerpo. Para muchos era una tarea imposible. Para él, no descansaría hasta lograrlo. Cuando cruzaron el segundo portal, se encontraron con el general Wu, un hombre alto de cabello largo, quien sería su guía. El profesor hizo las presentaciones y todos los estudiantes lo siguieron sin cuestionar. Caminaron hasta llegar a una ciudad donde los humanos vivían dentro de la cueva. El general Wu explicó que hasta hace poco el lugar era tranquilo, pero últimamente los ataques se habían multiplicado 6 veces más. Si no defendían la ciudad, la humanidad estaría en graves problemas. Después de esa explicación, el general Wu les dio una orden clara. Su misión era obedecer y familiarizarse con el lugar, nada más. Mientras recorrían el área, apareció el viejo Zeng, otro soldado experimentado, quien los guió por el campo de batalla. Él les explicó que la situación era tan complicada que no había tiempo para enterrar los cuerpos de los caídos, así que los cubrían en el mismo sitio donde caían, al menos hasta que la guerra terminara y pudieran darles un entierro digno. Más tarde, el profesor, el de peinado de león, dijo que era momento de comenzar la exploración. Dividió al grupo en 2, pero a Fang le dio una tarea especial. Debía avanzar solo. Al principio, Fang Ping dudó, pero su maestro insistió en que era el más fuerte de su generación y debía aprender a moverse por su cuenta. Lo comparó con Wang, quien solía aventurarse solo en la cueva y derrotaba enemigos de nivel 5 o más. Si Fang quería acercarse a su nivel, debía hacer lo mismo. Aunque Fang insistió en que era su primera vez en un sitio tan peligroso, su maestro no cambió de opinión. Estaba convencido de su talento y dijo que sería una decepción si no aceptaba el desafío. Justo en ese momento ocurrió un accidente y Fang Ping terminó separándose del grupo. Sin más opción, comenzó a avanzar solo en busca de sus compañeros y mientras caminaba sintió que algo se movía entre los arbustos. De repente,
un guerrero enmascarado lo atacó. Fang Ping reaccionó de inmediato y se defendió con su lanza. Su enemigo era rápido y desapareció entre las sombras, pero Fang se mantuvo alerta. Cuando el guerrero volvió a atacar, esta vez Fang logró acertar un golpe certero y lo derrotó. Al acercarse al cuerpo sin vida, Fang se sorprendió. La criatura que había vencido era muy parecida a un humano. Observó sus ropas y símbolos en su collar y dedujo que su enemigo era equivalente al de un guerrero nivel 3. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, escuchó voces a lo lejos. Se escondió rápidamente entre unas rocas y vio que otros guerreros similares al caído se acercaban. Se quedó inmóvil, pero sintió que su cuerpo se tensaba. Entonces recordó algo importante. Aquellos seres podían sentir el ki. Eso significaba que no podía esconderse por mucho tiempo. Al final, el protagonista es encontrado, por lo que comenzó una persecución. Atravesó un bosque denso lleno de árboles enormes y raíces traicioneras que podían hacerlo tropezar en cualquier momento. A pesar del peligro, no se detuvo ni un segundo. Detrás de él, sus perseguidores seguían avanzando, lanzando flechas de fuego en su dirección. Esperaba que sus aliados lo encontraran, pero nadie respondió. Mientras tanto, su grupo había encontrado el cuerpo de un enemigo caído. Miraron a su alrededor preocupados. Si ese tipo estaba muerto, significaba que Fang Ping debía estar cerca, y lo peor de todo, en peligro. Por su parte, Fang logró esquivar las flechas y despistar a sus perseguidores, pero su escape no duró mucho. Justo cuando creía estar a salvo, se encontró cara a cara con una criatura gigante. Parecía un gato, pero mucho más grande, con dientes afilados y ojos brillantes. Era una bestia de Jinkyo, una criatura terrible. Los enemigos lo alcanzaron, pero antes de que pudiera hacer algo, la bestia de Jinkyo saltó sobre ellos. Los atacó con sus garras y colmillos, dejándolos fuera de combate en pocos segundos. Luego, como si no hubiera pasado nada, la criatura se sentó tranquilamente y comenzó a lamerse las patas. Igual que un gato doméstico, Fang pensó que era su fin. Seguramente la bestia lo vería como su próxima presa. Sin embargo, al observar mejor, notó que la criatura no quería atacarlo, sino algo más. Sus ojos estaban fijos en una piedra de energía que él llevaba. Sin pensarlo dos veces, lanzó la piedra lo más lejos que pudo. El enorme felino corrió tras ella, lo que le dio tiempo al protagonista para escapar. Mientras se burlaba de la criatura por haber caído en su trampa, sintió que algo lo sujetaba. Miró hacia atrás y vio que la bestia lo había atrapado con su enorme pata. Entonces, la bestia comenzó a absorber su ki, la energía vital que tenía en su cuerpo. Sentía cómo se debilitaba rápidamente, pero para sorpresa de la criatura, Fang Ping tenía mucho más ki de lo normal. Gracias a su sistema, su energía era casi infinita. El felino gigante se detuvo y, satisfecho, se acostó a dormir como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto, uno de los aliados de Fang, un hombre de traje elegante, exploraba la zona preocupado. Sabía que había una criatura muy fuerte en este bosque, de nivel superior al 8º. Si Fang Ping se cruzaba con ella, estaría en graves problemas. De regreso con Fang, él ya había recuperado el aliento y pensaba en una manera de convencer a la bestia de que lo dejara ir. Sin embargo, al notar que sus enemigos seguían rondando por el bosque, se le ocurrió una mejor idea. Podía usar al gato gigante para vencerlos. Entonces, atrajo a sus enemigos hasta la bestia y dejó que ella se encargara de ellos. Uno tras otro, los guerreros fueron derrotados y Fang recogía todo lo que dejaban: armas, armaduras y otros objetos valiosos. Pero mientras exploraba más el bosque, se encontró con algo aterrador. Un enorme ejército se acercaba. Llevaban trajes blancos como un extraño ojo dibujado donde debía estar su cara. Decidió regresar rápidamente a donde estaba la bestia gigante y siguió alimentándola con su ki para mantenerla dormida. Mientras tanto, analizó los objetos que había conseguido. Muchos eran valiosos y podría venderlos por un buen precio. Pasó varias horas repitiendo el proceso: atrapar enemigos, dejar que la bestia los drenara y recoger sus objetos. Cuando finalmente tuvo suficientes recursos, entró en su sistema para ver qué mejoras podía hacer. Se dio cuenta de que podía subir de nivel, pero necesitaba más de 200 millones de puntos de ki y sangre. Era un precio demasiado alto, por lo que decidió pensarlo un poco más. Antes de irse, le dejó en claro a la bestia que regresaría pronto con más presas para ella. Mientras tanto, sus aliados se reunieron para discutir sobre él. Todos estaban preocupados. La maestra Wu tuvo una discusión con su ex esposo sobre la muerte de su hija. La tensión era evidente, hasta que los gritos de Fang Ping interrumpieron todo. Uno de sus aliados, un profesor con peinado de tigre, lo defendió. Venció fácilmente a 2 de los 3 perseguidores y al tercero le rompió los brazos para que no pudiera escapar. Cuando todo se calmó, decidieron regresar a la ciudad segura. Una vez allí, Fang Ping mostró las placas de los enemigos vencidos, lo que hizo que su equipo ganara honor y respeto. Luego lo llevaron a la enfermería, donde fue atendido y bombardeado con preguntas. Contó todo lo que había visto, incluyendo el ejército con trajes blancos
ojos y el extraño ojo en sus rostros. Pero entonces aclaró un detalle. Ese ojo no era un ojo, sino un girasol. Los profesores se sorprendieron al escucharlo. Algo en esa información les preocupaba, así que decidieron investigar más sobre el asunto. Mientras tanto, Fang y sus amigos se quedaron con la duda de qué significaba realmente ese símbolo misterioso. El caso es que los profesores de alto nivel se reunieron para discutir la estrategia. Sabían que el enfrentamiento era inminente y no había tiempo que perder. Rápidamente organizaron un pequeño batallón, preparándose para lo peor. Mientras tanto, Fang Ping conversaba con sus aliados más cercanos. Muchos de ellos estaban emocionados, pues veían la batalla como una oportunidad para mejorar y subir de nivel. Para ellos, la lucha no solo era un deber, sino un camino para fortalecerse. Sin embargo, Fang no compartía esa visión. Sabía que la guerra no era un simple campo de entrenamiento, sino un lugar donde la vida podía extinguirse en un instante. A pesar de ser el más fuerte entre sus compañeros, el miedo lo invadía. No temía por sí mismo, sino por sus amigos y aliados. La idea de perderlos en combate le resultaba insoportable. Aunque muchos veían la batalla como una oportunidad de crecimiento, él solo quería ayudar y asegurarse de que nadie cayera en el enfrentamiento. La profesora Wu trató de persuadirlo de que se quedara, advirtiéndole sobre los peligros que enfrentaría. Sin embargo, su determinación era firme. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus compañeros arriesgaban sus vidas. Para prepararse, pidió unas píldoras especiales que aumentarían su energía y resistencia, y tras consumirlas, sintió cómo su cuerpo se llenaba de poder. Sin embargo, antes de partir, se dio cuenta de que su arma estaba desgastada. No podía entrar en combate con una espada en mal estado. Justo en ese momento, uno de sus aliados de alto rango llegó con una nueva y poderosa arma, adquirida gracias a las hazañas recientes de Fang Ping. Con el nuevo equipamiento en sus manos, se sintió listo para el combate. Los militares comenzaron a prepararse, sacando sus espadas y armamento. Los estudiantes hicieron lo mismo, alistando sus armas personales. Por su parte, los profesores convocaron a sus aliados más fuertes, pero el que más se destacó fue Fang Ping. Antes de lanzarse a la batalla, se sentó a meditar, utilizando el poder del sistema para aumentar su fuerza. Su objetivo era alcanzar el nivel de Wang, un guerrero legendario. Recordó que, al ingresar a la cueva en misiones anteriores, había sido del máximo rango del nivel 3. Sin embargo, ahora su poder había aumentado considerablemente. Tras su meditación, se reunió con sus aliados y se encontró con el amigo de Wang. Este se mostraba entusiasmado, pues estaba cerca de alcanzar el cuarto nivel. Mientras tanto, los altos mandos dieron las últimas instrucciones. Explicaron que los estudiantes debían unirse a los soldados y seguir sus órdenes para garantizar el éxito. Además, colocaron en la mesa algunos materiales especiales que permitirían recuperar energía durante la batalla. Fue entonces cuando se escuchó el estruendo que indicaba el inicio de la guerra. Sin dudarlo, todos se apresuraron hacia el campo de batalla. Desde los muros defensivos observaron el enorme ejército enemigo dispuesto a destruir su fortaleza. Sin embargo, los altos mandos aliados notaron que el enemigo no había traído a sus guerreros más fuertes. Solo había enviado 3 comandantes de octavo nivel. El líder del ejército aliado analizó la situación y decidió que Kuishan, uno de sus guerreros más poderosos, sería el encargado de enfrentar a los comandantes enemigos. Kuishan aceptó la responsabilidad sin vacilar. Con las órdenes dadas, los soldados consumieron sus píldoras especiales y liberaron su aura. La batalla comenzó con un feroz enfrentamiento entre ambas facciones. Los maestros demostraron su destreza, mientras que los estudiantes defendían los muros con todas sus fuerzas. Fang Ping y su amigo rubio formaron un equipo imparable, abriéndose paso entre los enemigos que intentaban escalar las murallas. Sin embargo, la situación cambió cuando apareció un guerrero con un aura roja y poderosa. Su presencia desestabilizó el equilibrio del combate. Fang Ping y su amigo estaban listos para enfrentarlo, pero antes de que pudieran hacerlo, el chico de cabello largo y celeste claro intervino. Con una velocidad impresionante atacó al enemigo y, tras una serie de golpes certeros, le clavó su espada en el estómago. Aprovechando el momento, los aliados usaron los cañones de energía y lograron tomar ventaja de la batalla. Sin embargo, al notar esto, los generales enemigos de octavo grado decidieron entrar en acción. Kuishan y los demás maestros trataron de detenerlos, pero se dieron cuenta de que los comandantes enemigos eran aún más poderosos de lo esperado. Uno a uno, los maestros aliados fueron cayendo en combate. Kuishan fue el primero en ser derrotado, seguido por otros profesores. La situación era cada vez más crítica. Fang quiso intervenir, pero sus aliados lo detuvieron, advirtiéndole que no era rival para los comandantes enemigos. Cuando la profesora Wu estaba a punto de ser eliminada, ocurrió un giro inesperado. El director de la escuela y los ancianos sabios hicieron su entrada en el campo de batalla. Eran luchadores de niveles superiores al octavo grado. Rápidamente rescataron a la profesora Wu y reemplazaron a los profesores en combate, pero no llegaron solos. Con ellos vinieron los directores de las universidades más fuertes, junto con los estudiantes más poderosos. Entre ellos estaban los capitanes de primer año que, en el pasado, se habían enfrentado a Fang Ping en el torneo. Con estos refuerzos, la segunda fase de la batalla comenzó.
pasó. Esta vez, la balanza se inclinó a favor de los aliados. El director de la escuela de Fang enfrentó al general enemigo más fuerte. Con un rápido movimiento le cortó el brazo, pero el general enemigo tenía un poder aterrador y regeneró su extremidad al instante. El director comprendió que si la batalla se prolongaba demasiado, las bajas serían muchas. No podía permitirlo. Reuniendo toda su energía, tomó la decisión de realizar un ataque final. Se lanzó contra el general enemigo y, en un acto de sacrificio, se autoinmoló en una explosión masiva. El enemigo más fuerte fue destruido junto con él. Al ver esto, el resto del ejército enemigo entró en pánico. Sin su líder, no tenían posibilidades de ganar. Aterrorizados, comenzaron a retirarse. Los directores y ancianos sabios observaron cómo los enemigos huían. Uno de ellos reflexionó sobre el sacrificio de su compañero, destacando que había dado su vida por el futuro de los jóvenes.